Buenos días, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestro servicio y nuestro estudio. ¿Cómo se llama? Los atributos, ¿qué? Comunicables. Vimos el domingo pasado que Dios tiene atributos, Dios tiene características, Dios muestra su personalidad a través de las Escrituras, ¿sí? Tú puedes saber de alguien a través de su conducta, de su manera de ser, y la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Amén. Vimos los atributos que solo le pertenecen a Dios. ¿Cuáles fueron? Dios es omnipresente, Dios está presente en todos lados. Nosotros no podemos, tenemos que confiar en Él. ¿Qué más? Omnisciente, Él todo lo sabe. Aún los secretos de nuestro corazón, Él lo sabe. Nuestras malas intenciones y nuestras buenas intenciones, Él las conoce. Pero hay atributos, ¿cuáles? Comunicables. Estamos en la serie que es conocer a Dios, disfrutar de Dios y darlo a conocer. Entonces, Él tiene atributos comunicables. ¿Qué es esto? Atributos que son de Dios, pero que Dios lo puso en su creación para que su creación manifestara a ese Dios. Amén. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué le dijo? Vamos a hacer un hombre, ¿cómo? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que Él, siendo la imagen de Dios, señoree. Hermano, ¿qué es señorear? Un señorón. No, señorear es ¿qué? Gobernar, administrar. Dios le dio la administración al hombre para esta tierra. Le puso nombre a los animales, cultivaba la tierra, trabajaba. Amén. Pero el hombre perdió esa imagen. A pesar de ello, quedan vestigios de Dios en el hombre. Pero Dios quiere restaurar esa imagen en el hombre. Amén. Dios quiere que volvamos a la imagen que Dios nos creó. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la luz de Dios. Si tú tienes una lámpara, ¿la lámpara para qué fue hecha? Para dar luz. ¿Sí? Tú la prendes y alumbres en medio de la oscuridad. Y aún en el día, abajo de la cama, tú la prendes y alumbras. Para eso fue diseñada la lámpara. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Esta lámpara yo no la quiero usar como lámpara, yo la quiero usar como martillo. Y tú agarras un clavo, agarras la lámpara y te dicen, no, es que no fue para eso. Yo la quiero usar, ¿y qué? Y viene y ¡bam! Golpeas con la lámpara el clavo. ¿Qué crees que le pase a la lámpara? Se va a lastimar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para hacer martillo. ¿Fue diseñada para qué? Para prenderla y dar luz. Cuando algo que no fue diseñado para algo y lo ocupas, lo destruyes. ¿Sabes que tu ser, tu vida, fue diseñado para qué? Para reflejar a Dios. Amén. Y cada que usamos nuestros miembros para el pecado, es como si agarráramos la lámpara y nos golpeamos y nos lastimamos. Amén. Lastimamos la lámpara que Dios creó para dar luz. Y esa luz son los atributos de Dios. Amén. Lo leemos. Vamos entonces. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Los que Dios puede transmitir, los que Dios puede comunicar. ¿Cuáles son? Los tenemos. Dios es santo. ¿Qué es la palabra santo, hermanos? Apartado para el uso exclusivo de Dios. Dios es un Dios santo. Dios te aparta. Amén. Para
a su uso. Dios está apartado de todo lo que es pecado. Y Dios apartó a su pueblo. Y Dios te apartó a ti para su gloria. ¿Qué más es Dios? Dios es justo. Sí, Él sí es justo. ¿Por qué Dios es justo? De acuerdo a sus atributos que solo le pertenecen a Dios, Dios conoce todas las cosas. Amén. Tú has ido a un juicio donde dos personas van a juzgar a alguien. Alguien te robó y nadie vio más que el que te robó. Y delante del juez dice, es que me robó, pero no hay pruebas. Y aquel que robó puede apelar a su palabra y decir, ¿sabes qué? Yo no le robé. Amén. Y el juez, pues al no saber y al no haber pruebas, ¿qué va a hacer? No puede perseguir porque no hay pruebas. Pero Dios, ¿por qué puede ser justo? Porque todo lo ve, porque todo lo sabe. Y sus atributos, que solo le pertenecen a Dios, le permite llevar a cabo estos atributos. Amén. Y podemos ver separado algunos atributos, pero todos trabajan en conjunto en el carácter perfecto de Dios. Amén. Ok. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es amor. El verdadero amor. ¿Sabes que hay tres tipos de amor? Bueno, en el griego, el término amor se traduce de tres cosas: el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. El amor ágape es el amor de Dios. El amor fileo es el amor entre hermanos, entre padre e hijo. Y el amor eros es el amor sexual. Amén. Cuando tú dices te amo, tú le dices a tu hijo te amo, pero es un amor filial. Amén. A tu esposo es el filial y es el eros. Amén. Pero el amor ágape es el amor perfecto de Dios y no tiene que ver con la otra persona. Amén. El ser humano solamente tiene la capacidad de querer. ¿Me escuchaste? Y el te quiero del hombre, mira mi mano, tiene un porqué. Te quiero porque me tratas bien. Te quiero porque me gustas. Te quiero porque eres buena persona. Te quiero porque me ayudas. Y el te quiero puede llegar a la emoción. Y hay gente que dice, lo quiero, lo amo, en la emoción. Pero si ya no te trata bien, mira mi mano, si ya no está con el cuerpo escultural, si ahora te trató mal, y pasan muchas cosas, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero, yo ya no la quiero, porque su te quiero fue humano. El te quiero del hombre tiene que ver con la otra persona, lo que la otra persona me puede dar. Amén. El te quiero de Dios no es así. Dios te ama a pesar de ti y a pesar de mí. Ese es el amor ágape. Dios es amor. Amén. Y Dios nos va a amar aunque nos portemos mal. Pero lo he dicho, un día Dios va a destruir el mal. Un día Dios va a destruir el pecado. Y si yo estoy en pecado, cuando venga la destrucción, voy a ser destruido ahí. Por eso dice el Señor, busca antes de que venga el juicio. Dios es fiel y Dios es celoso. Amén. ¿Cuántos son celosos aquí? Todos tenemos ese celo, debe ser natural. Amén. Si tú ves que alguien se le queda viendo a tu pareja, así como que, ¿qué? Hey, ese es mío. Y eso es bueno, tenemos que tener un celo natural. Amén. Pero cuando ya se excede de ese celo, ya es un celo pecaminoso. Yo no quiero que mi hijo, nadie toque a mis hijos. Viene alguien, lo quiere tocar, por ese celo de cuidarlos, yo voy y los defiendo. Amén. Es un celo natural. Debemos de ser celosos en el sentido correcto. Entonces vamos a ver unos pasajes y yo quiero que en medio de esos pasajes tú y yo descubramos las características de Dios. Esas características que Dios tiene
pero que nos las da a nosotros para que vivamos y reflejemos a Dios. Amén. ¿Me ayudas? Vamos a ver el primer pasaje. Está en Éxodo 34:7. Dios ya le había dado las tablas al pueblo de Israel, ¿sí? Ya le había dado los mandamientos. Y dice algo importante. Dice: y pasando Jehová por delante de él, ¿delante de quién? De Moisés. Amén. Proclamó: Jehová, Jehová, con signos de admiración. ¿Cómo dice que es? Fuerte, misericordioso y piadoso. Tiene que ver con lo mismo. ¿Qué dice? Tardo para la ira. Señor, hermanos, ¿Dios se enoja? Sí, pero Él es paciente. Amén. Por eso Él se tarda en airarse. ¿Tú te enojas? Que a veces somos mecha corta, ¿no? Tantito. No, tenemos que ser pacientes. Sí nos enojamos, pero va creciendo la adrenalina hasta que explotamos. Dios no, Dios es paciente. Amén. Dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, ¿qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Escuchaste? Yo merecía castigo. Si yo le debo dinero a Miguel, aquí hay 3 Migueles. Si yo le debo dinero a Miguel, ¿qué es lo justo? Que yo le pague. Amén. Debo de pagar. Pero él dice, él hace misericordia y me dice: no, te cancelo la deuda, ya no me pagues. Si yo no le pagase, yo puedo ir a la cárcel. ¿Sí? Eso es justicia. Misericordia es no recibir lo que yo merecía. Amén. Entonces Dios es misericordioso. Cuando le decimos al Señor: Señor, ten misericordia, es decirle: no me pagues conforme a mis maldades. Amén. Y verdad. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Pero, ¿qué subraya ahí? ¿Por qué perdona, hermanos? O más bien, ¿a quién perdona? Al que se arrepiente. Amén. Una vez me dijo una joven, mi sobrina, me dice: mira, Dios es tan bueno, que al final me va a dejar entrar al cielo. Ella confiada. Le digo: ¿Cómo sí? Mira, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Bueno, así yo sea lo que sea, dice. Yo no creo que siendo tan amoroso me envíe al infierno. Yo creo que ya al final, cuando me vaya a morir, Dios va a decir: bueno, pues pásale. ¿No? Y a veces así somos como padres: te voy a castigar. Y nos ponemos, pero a la mera hora no castigamos. A la mera hora no hacemos lo que dijimos. ¿Y qué enseñamos a los niños, a los jóvenes? No le enseñamos justicia. Amén. Pero dice ahí que de ningún modo, y le leí este pasaje, tendrá por inocente al malvado. Vuelvo a leerlo. Que guarda misericordia a muchos, y Él perdona cualquier pecado. Él perdona la rebelión que está en nosotros y el pecado, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. ¿Qué representa ese carácter? Su justicia. Él es justo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. El pecado de los padres afecta a los hijos. Amén. El hijo no paga por el pecado del padre. O sea, no paga en juicio, pero sí le afecta. Amén. Lo que los padres hicieron afecta su vida, su conducta y demás. ¿Ok? Vemos otro pasaje y vemos un atributo de Dios. ¿Alguien lo pudiera leer? ¿Lo puedes leer, hijo? Pues.
como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Este texto aparece en Levítico, donde Dios le habla sobre los animales inmundos, los animales que no debían de comer. Y les dice que ustedes van a hacer diferencia entre todas las naciones. Ustedes solamente van a comer un tipo de animal, los aparta. Amén. Y les dice, ustedes no van a hacer eso, eso es apartar, eso es santificar. Y Pedro toma esa palabra y dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué es santo? Di conmigo, santo es apartado del mal. Dios te apartó del pecado. El que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. En todo lo que nosotros hagamos tenemos que ser apartados de lo malo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La Biblia no dice, sean poderosos porque yo soy poderoso. Hay cosas que sí nos da que hagamos y hay cosas que no podemos. Amén. Pero esa santidad de Dios sí puede estar en nosotros. Podemos estar apartados del mal. Amén. Ok. En Lamentaciones, hermana Eli, ¿lo puedes leer? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron en misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Dios es, ¿cuántos atributos vemos ahí? Misericordioso y fiel. Amén. Aunque nosotros seamos infieles, hermano, Dios permanece fiel. Y sabes que siempre nos da otra oportunidad. Cada día es una oportunidad para volver a empezar. Los días tienen día y noche. De ahí vienen las semanas. ¿Cuántos le pasan? Dice, esta semana no pude, la otra semana. Hay ciclos. Este mes no pude, el otro mes le voy a echar ganas. Termina el año. Y termina el año, mucha gente cae en depresión porque no hizo, porque no cumplió sus metas. Pero ¿sabes qué? Viene otro año. Amén. Y ahí vemos su misericordia. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque Él es fiel a quién, hermanos? A sí mismo. ¿Tú le serías fiel a alguien que te es infiel? Si tú ves que tu pareja anda con una, anda con otra, y tú te guardas, que hacen muchos que no deben de ser, bueno, pues si él lo hace, pues yo también. ¿No? Si él no me habla, no le hablo. Si me grita, grito. Nosotros respondemos a la actitud de las otras personas, pero Dios no. Dios es fiel. ¿Y por qué ha sido fiel con nosotros a pesar de nosotros? ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él se es fiel a sí mismo. Amén. No por nosotros, no porque hagamos o no hagamos, sino porque es ese atributo. Y sabes que Dios nos da ese atributo. Hermano, ¿tú quisieras una pareja fiel? ¿Quién no quiere una pareja fiel al ser humano? Todos queremos a alguien fiel. Amén. Pero si esa persona ama a Dios y le es fiel a Dios, va a poderle ser fiel a su pareja, a su casa, a su iglesia. Pero si no es fiel a Dios, olvídate que le sea fiel al hombre. ¿Escuchaste? Si alguien no le es fiel al Señor, no puede. ¿Escuchaste? No puede. Hay hombres, hay mujeres que no pueden ser fieles. No pueden. No es que no quieran, porque Dios no está en sus vidas. Y la fidelidad es solo de parte de Dios. Para que alguien pueda ser fiel,
necesita a Dios en su vida. A veces por nuestra manera de vivir, yo antes creía que no se podía ser fiel. O sea, yo decía, eso es imposible, no se puede, porque yo era infiel. Ahora en Cristo te das cuenta que sí es posible. Amén. Porque Él te da de esa fidelidad, no es tuya, hermano. Si tú has permanecido fiel, es por la fidelidad de Dios en mí. Amén. Es la fidelidad de Dios en nosotros. Mira otro atributo. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Juan le está hablando a la iglesia universal, porque el amor, ¿qué dice ahí? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nadie puede amar con el amor perfecto de Dios si no tiene a Dios en su vida. Puede amar con el amor eros, con el amor filial, pero es imperfecto. ¿Sí? El amor ágape, yo te amo aunque tú no me ames. Yo te amo aunque mi mente y mis emociones no quieran, porque el amor, hermanos, no es una emoción. ¿Me escuchaste? A veces atiendes a tus hijos, en este caso más las mamás, también los papás lo hacen, y a veces quieres atenderlos, tienes ganas de pararte, hacerles el desayuno, a veces no dan ganas, hermano. ¿Sí? ¿Pero por qué lo haces? Porque los amas. Amén. Y ahí vas, y ya ves al muchacho comiendo, y tú dices, eso es el mío. ¿Y tú dónde lo viste desde antes? En tu vientre. Lo cargaste, ahora lo ves un hombrezón, pero no nació así. Amén. Tú lo viste y ahora lo ves y ves y dices, cuánto te amo, chamaco. Pero ese amor que Dios pone en nuestras vidas. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es un fruto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, su único Hijo al mundo, para que vivamos por Él, vivamos esa vida sobrenatural. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nuestro amor a Dios, nuestro cántico a Dios, es respuesta a ese amor. Amén. Es como cuando alguien te trata bien y que tú, ¿cómo haces? Pues lo tratas bien. Amén. De acuerdo a cómo tú trates a las personas, esas personas te van a tratar. A veces. Porque hay gente que es, aunque tú las trates bien, su naturaleza es pecaminosa. Amén. Okay. Vamos a ver un texto. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para reflejar a Dios. ¿Y sabes cómo Dios se dio a mostrar al mundo? A través de Jesús. Jesús es el carácter perfecto de Dios. Hay gente que dice, en la Biblia hay dos dioses, dice. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios sanguinario, muchos lo han catalogado así, porque había guerras, venían juicios, y vemos a Jesús, dice. Jesús perdonaba, Jesús ponía la otra mejilla. Son dos dioses diferentes. No. ¿Qué está pasando ahí? Dios está mostrando sus dos caracteres. Amén. Tú puedes ser muy buena gente con alguien, ¿sí? Pero si ese alguien se rebela en contra tuya, ¿cómo haces? Tú reaccionas ante la injusticia. Amén. Entonces en la Biblia Dios nos muestra sus diferentes caracteres y en Jesús se muestra el amor y la misericordia de Dios. Amén. Vamos a ver esto. Ven conmigo a Mateo 28-23. Vamos a ver esta historia
que nos habla del carácter de Cristo y cómo quiere que nosotros reflejemos a ese Dios. Vamos a leerlo y lo vamos viendo. ¿Sale? ¿Me acompañas? Dice, por lo cual el reino de los cielos es parecido a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto representa a Dios y representa a los seres humanos, pero es una parábola. Amén. Dice, y comenzando a hacer cuentas con sus siervos, agarró a uno, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, leyendo el primer pasaje, ¿a cuántas personas va a llamar a cuentas? ¿A cuántos? A todos. Lo vuelvo a leer y escucha. Por lo cual el reino de los cielos se parece a un rey que quiso hacer cuentas con todos sus siervos. Dios un día va a pedir cuentas a todos. Y de esos todos agarró a uno, porque es individual. Lo llamó y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Un talento equivale casi al salario de 3 años. Imagínate, eran 10,000 talentos. Era una cuenta imposible de pagar, a tal grado que observa, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. O sea, cuando alguien ya no podía pagar, no tenía dinero, se vendía él solo. ¿Sí? Dice, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, y ni aún así la pudo haber pagado. ¿Sí me explico? Era una deuda impagable. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Apeló, se postró, y ¿qué hacía? Le suplicaba. Hermano, ¿ha suplicado a Dios? Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y aquel que estaba, que era el rey, dice que no me lo vas a poder pagar. Así trabajes toda tu vida, no vas a poder pagarme. El señor de aquel siervo, ¿qué dice? Movido a misericordia al ver ese hombre que no podía pagar su deuda, al ver sus cosas, sus bienes, todo lo que tenía era imposible, dice, le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Ok, no me la pagues. Él fue misericordioso. No recibió este hombre lo que merecía y lo soltó. ¿Cómo debía de estar este hombre? Agradecido, hermano. Yo cuando veo a alguien alcoholizado, alguien loquito, he ido a los anexos a predicar y me he encontrado con gente con problemas ya mentales de tanta droga. Yo cuando en mi actividad a veces dejaba las llaves en la mesa y me daba la vuelta y mis llaves, y ahí andaba buscando, ¿no? Luego a veces me metía la mano a la bolsa y me encontraba dinero. 20 pesos. Oye, me encontré 20. Yo los había metido, bro. ¿Cómo cayeron 20 pesos en mi bolsa? Porque yo los había metido. Y yo decía, ¡ah, me encontré 20 pesos! Yo ya tenía problemas de tantas cosas. Y Dios me rescató. Y yo cuando veo a un loquito digo, Señor, gracias. Amén. Por su misericordia no seguí en ese camino, si no allá anduviera el Martín, ¿no? Como el de la coca. Yo cuando lo veo lloro por ese varón. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Imagínate ese hombre que debía de estar agradecidísimo por la deuda tan grande. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Era pagable, era algo, pero era pagable. Y haciendo de él, le ahogaba. O sea, le decía, págame, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, observa, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y
pudiera verse en un espejo como él minutos antes lo había hecho. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Hizo justicia, hermano? Sí, porque le debía. Él hizo justicia. Pero a él le debieron de hacer justicia. ¿Y qué le dieron? Misericordia. Amén. Dios es un Dios justo, justo, pero que hace misericordia. Y este hombre recibió de la misericordia de Dios, hermano. Dios no te va a pedir que hagas algo si Dios no te lo da. Dios no te va a pedir que perdones si no has experimentado el perdón de Dios. Dios te perdona, Dios te limpia para que así lo hagas. Viendo sus consiervos, porque todo se ve, hermano. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Oiga, señor, ¿se acuerda del que perdonó en la mañana? ¿Quién? El que se postró, que estaba llorando, que iba a perder toda su familia, sus bienes y todo. Ah, sí me acuerdo. Pues fíjese que se encontró a uno y hizo justicia y lo metió a la cárcel. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, era impagable. ¿Por qué? Porque me rogaste, hermano. ¿Hay algún pecado que no Dios te quiera perdonar? Pero si tú vas a Él y tú le dices: Señor, perdóname, y tú le ruegas a Dios, Dios es misericordioso. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería el rey? Que la misericordia que le fue dada, ese hombre actuara de la misma manera. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, o sea, por toda su vida. Ahí estuvo, porque él no hizo como le fue dado. Dios tiene atributos que le pertenecen a Él, y Dios nos los da a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos esos atributos, reflejemos a Dios. ¿Amén? Dios por eso lo hizo en nosotros, para que nosotros lo hagamos. Una ocasión, y a veces te topas con gente sin Dios. Una ocasión, yo trabajé en Agua Dulce. Ahí me hospedó un amigo, puedo decir que es mi amigo. Yo todavía no cobraba. Yo demoré 2 meses en que me dieran mi primer pago. Y yo le dije a ese varón, él me atendía, me daba de comer y todo. Y yo le dije, le digo: mira, cuando yo cobre te voy a pagar. Me dice: no me pagues. Sabes que a mí mucha gente me ayudó, dice, y yo no les puedo pagar. Pero ¿qué hago? Hoy yo ayudo a los que no pueden. No me lo pagues a mí, me dice, ayuda a otro. Y ese hombre no conocía al Señor. Pero allí que estaba viendo vestigios de Dios. Ese era un hombre grande, canoso, George le decían, y él era homosexual. Él era pecador, pero tenía vestigios de Dios en su vida. Y yo, como recuerdo a ese hombre, y oro por él, ya no lo he vuelto a ver, pero me quedó eso. Hay cosas que gente te ayuda y a veces no puedes regresarle el favor, pero puedes ayudar a otros en el caminar de la vida. Amén. Mira esta otra historia. Bueno, termina. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis. ¿Cómo? De todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. ¿Cómo? Pero es que lo que me hicieron no se compara con... No, es que es así. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si Dios ya está el perdón ahí.
pero tú tienes que hacer. Pero me hicieron injusticia. Clama a Dios, que Él hará justicia. Hermano, hay cosas que mucha gente va a pagar en esta tierra. El que no recibe la gracia va a recibir el juicio en esta tierra. Y si no pasa en esta tierra, porque a veces decimos, oye, mira, y no le pasa nada más, y es malo y hace esto, un día estará delante de Dios. ¿Me escuchas? Y ahí va a ser juzgado por la eternidad. Mira esta otra historia. Está en Juan 8. Le trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, hermanos. Pero no trajeron al hombre. Trajeron a la mujer y se la pusieron a Jesús. Y le dijeron, la ley dice que toda persona que esté en adulterio irremisiblemente tiene que morir. Y estos hombres ya venían cargados con piedras. Amén. Jesús sabía la ley y sabía que tenían razón. Más sin embargo, dice que Él se puso a escribir en la tierra. Muchos dicen que se puso a escribir los 10 mandamientos. Y les dijo, ok, hay que apedrearla. Tienen razón. Hay que hacer justicia. Pero el que tenga uno de estos pecados, el que esté libre de pecado, entonces que tome la piedra y la apedree. Y dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor, ellos veían y sabían su pecado y no eran dignos de apedrearla. Y se empezaron a ir. Hermanos, ¿quién sí podía apedrearla? ¿Quién sí era digno de apedrearla? Jesús. Amén. Dice en Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué? Irremisiblemente serán muertos. Y se sacaba a las plazas y se apedreaba delante de todos. ¿Para qué? Muchos para que temieran. Se hacía público. Y toda su familia, todos veían quiénes y eran acusados. Y ellos trajeron y les mostraron la ley. La ley dice eso. Dios es un Dios justo, ¿sí o no? Dios tiene que hacer justicia. Pero Dios es misericordioso. A pesar de nuestra injusticia, Él fue con la mujer. Él sí debía y podía apedrearla. Mas sin embargo, le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Amén. O sea, no es de que te perdono y al mes otra vez, oye. No, vete y no peques más, no sea que te vaya a pasar algo. Porque Dios es amor, Dios es justicia, pero también Dios es misericordioso. Amén. ¿La pudo haber apedreado Jesús? La debía de haber apedreado. Amén. El juez debió de haberlo metido a la cárcel. Sí, se lo merecía por irresponsable. Porque ¿por qué creció su deuda? La Biblia no nos dice. Porque mucha gente está pasando circunstancias adversas. Y a veces decimos, ay, pobrecito. Y otros dicen, no, pobrecito, se lo ganó a pulso. ¿Sí o no? Hay gente que tú ves en la calle y tú dices, pero luego ves su historia. No estudió, no trabajó, no, era flojo. Cuando quiso trabajar ya era grande, ya no le daban trabajo. Pero tú eres movido a misericordia y lo ayudas. Y ahí ves el amor de Dios. Pero escúchame, no lo hagas por él. Es que era un flojo, sí, pero pues si era un flojo es su problema. En el amor de Dios yo le voy a dar a él. Porque él lo merece, ¿no? Porque Dios tuvo misericordia conmigo. Y Dios te pone a hacerlo. Amén. Esto nunca lo he contado en público,
No me gusta hacerlo por no exaltarme yo. Pero una ocasión iba yo rumbo al Hawái y me encontré un loquito. Lo vi por el espejo, solamente tenía amarrado una camisa enfrente, sin playera y las nalgas de fuera. Y lo vi por el espejo y hay un profeta que así Dios le pidió que hiciese a Jerusalén. Dije, o es profeta o está loquito. Pero ¿sabes qué me conmovió? Yo dije, ok, está desnudo, pero ¿a dónde irá ese hombre? ¿Tendrá casa? A ti te pueden asaltar y te pueden dejar desnudo, pero tienes una casa, ¿sí o no? O te caes y te lastimaste, pero tú tienes un lugar a donde llegar. Lo que movió mi corazón es decir, este hombre ¿a dónde va a llegar? Y me fui y dije, si me lo encuentro de regreso voy a hacer algo. Y ya venía de regreso y me lo encuentro, estaba entre el monte. Y me acerqué y le digo, ¿tienes hambre? Me volteó a ver y traía una de esas ceguetas que le saca filo. Y estaba con la cegueta. ¿Tienes hambre? Me dice, sí. Le digo, pero tira eso, no me lo vaya a enterrar. Y ya lo tiró al monte, le digo, vente, súbete. Me lo llevé a la casa, lo bañé, tenía resistol en la cabeza, lo bañé, le dije a mi esposa, dale de comer. Por ratos entraba en lucidez, por ratos decía lo que era. Lo bañé, le di una ropa, me habían regalado unos guaraches, se los di, me lo llevé al Cáncer Victoria, no me lo aceptaron porque estaba loquito. Dice, no, aquí agarramos adictos, gente con problemas mentales, ¿no? Todavía lo llevé a la iglesia, hubo culto y lo dejé en el parque. Y se fue. Hasta ahí pude hacer. No me lo iba a llevar a la casa. Estaba mal de la cabeza, no podía exponer a mi familia, a mis hijos. Pero ¿qué me movió, hermanos? Que si un día tú no tienes a nadie que te ayude, a nadie que te socorra, Dios envía a alguien para hacerlo. ¿Lo mereces? No, es por la misericordia de Dios. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia, a pesar que hay enfermedades, han pasado cosas, hermano, hoy estoy de pie, hoy estás de pie, ¿sí? Pero por ese amor de Dios. ¿Por qué lo hice? ¿Porque soy bueno? No, yo no era bueno, hermano. Yo no era bueno. Dios en su amor te perdona, te limpia, y entonces de ese amor que Dios te da, puedes dar, puedes amar, porque no es natural. Escúchame, el perdón es algo sobrenatural. No está en el hombre perdonar, no está en ti el tener paz. Esos son frutos del Espíritu Santo. Si tú quieres perdonar, que la gente no quiere, tú dile, Señor, ayúdame a perdonar, porque no está en mí. Si tus papás te dañaron, si hay rencor en tu corazón, tú tienes que apelar a Dios y decirle, Señor, dame de ese amor para que yo pueda perdonar, porque en nosotros es imposible. Si alguien te agrede, ¿qué haces? Reaccionamos ante la agresión. Mira lo que dice la Biblia. Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo expresó su amor. Dios ya nos amó. O sea, Dios ya expresó su amor a través de su Hijo, pagando nuestra deuda y dándonos la oportunidad de una vida nueva ahora en Cristo. Amén. Y todos esos atributos de Dios son comunicables. Dios nos los puede dar. Y mira, cuando tú amas a alguien, a ese alguien no le queda otra más que responder al amor. Hermano, ama, sirve, pero sirve por Dios. Amén. No lo hagas por el pastor, no lo hagas por la iglesia,
hazlo por Dios. Porque cuando no te lo agradecen, uno se siente, ¿sí o no? Oye, yo serví, oye. Y la gente es por naturaleza malagradecida. Así es la gente. Tú los ayudaste y en vez que te den las gracias, ¿qué quieres que te dé las gracias o qué? Pues claro, porque te ayudé. Pero cuando tú lo das por amor, si te lo agradecen, bien. Si no te lo agradecen, pero Señor, yo te quiero dar. Amén. Y lo hice porque tú me diste de esa gracia para hacerlo. Y cuando tú ves a la gente sin Dios, hermanos, tú te das cuenta que ellos no pueden amar. ¿Sí? Actúan de acuerdo a sus circunstancias. Nosotros sí tenemos el amor de Dios para dar. Y tenemos que llenarnos constantemente de su gracia para hacerlo. Ayer tuvimos una reunión de varones, gracias a Dios. Fue nuestra primera reunión de varones como iglesia. Fue de mucha edificación. Fuimos un día antes con mi casa a limpiar y le explicaba a mis hijos, le digo, en el mundo hay 3 tipos de personas. Y se los dije a los varones. Número 1, los que no saben lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Número 2, los que saben lo que está pasando y no hacen nada. Y número 3, los que hacen que sucedan las cosas. ¿Escuchaste? Hay 3 tipos de personas: los que no saben nada, no saben que hay un Dios, no saben que hay un infierno, ellos viven por vivir. Oye, que la Biblia, no, ellos viven a su manera. Hay gente que sabe que hay un Dios, hay gente que sabe que hay un infierno, hay gente que sabe, hermanos, ¿y qué hace? No hace nada. Pero hay gente que puede hacer que sucedan las cosas, hermanos. De esos queremos ser. ¿Cuántos fuimos de varones? Una multitud de 8. Pero de esos 8, hermanos, yo digo, Señor, que tú levantes más varones, que tú levantes más hombres, porque atrás de un hombre hay una esposa, hay una familia. Amén. Y oramos y clamamos y estuvimos ahí. Dios nos llevó a un lugar y ahí pudimos gritar, no hubo problema. Amén. Pero Dios quiere que nosotros reflejemos a Dios. ¿Sabes cuál es la mayor expresión de amor que tú le puedas dar a la gente? A tu familia. Predicarle de Cristo. ¿Escuchaste? Porque de eso depende su eternidad, hermanos. De eso depende su eternidad. A veces hay gente que dice, no le digas, se va a sentir mal. No. Porque al contrario, tienes que decirle para que sepa. Y si no quiere, bueno, pero yo ya lo hice. Amén. Esa es la mayor expresión del amor en que le prediquemos a Cristo. ¿Sabe? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga mostrando de su gracia, mostrando de su amor, llenándonos de su misericordia para amar a otros, para expresar el amor de Dios en otros. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos amaste, porque siendo pecadores, tú moriste por nosotros, porque siendo injustos, tú siendo justo, siendo fiel, nos diste de tu fidelidad para salvarnos, para llamarnos a hacer tu voluntad. Padre, gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en estas personas, en estas almas que hoy están aquí. Yo te pido, Dios, que tu carácter perfecto, que esos atributos que tú tienes comunicables estén sobre de él, estén sobre estos jóvenes, estén sobre los niños. Que seamos una iglesia que reflejemos a ese Jesús. Que seamos una iglesia que sus atributos, Señor, estén sobre nosotros y podamos ser como tú eres, papá. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso
y que soy humilde de espíritu. Enséñanos, Señor, a ser humildes. Enséñanos a ser mansos. Enséñanos a hacer tu voluntad, papito Dios. Gracias por este día. Gracias por el calor. Gracias por tu misericordia, Padre. Hoy queremos hacer tu voluntad, papá. Ayúdanos. No es de nosotros perdonar. No es de nosotros amar como tú amas. Pero solo en ti es posible. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.